El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, sus coordinaciones en Machala y Loja, en conjunto con el área de Cultura y Deporte, les dan la más cordial bienvenida al webinar Vida y Deporte, una combinación de éxito. Saludamos al ingeniero Humberto Salamea Carpio, vicerrector de investigaciones, a la máster Carolina Tamariz Malo, encargada del área de Cultura y Deporte, y a Javier Torres, deportista de élite mundial. El profesor Javier Torres es un deportista de élite mundial, campeón de natación y medallista paralímpico, entrenador del equipo de natación español y autor de la emblemática obra Sin miedo a caerme. Recordamos a los participantes que la modalidad del webinar será primero la conferencia del ponente y al final se abrirá el foro para las preguntas directas. En este momento damos la palabra a la máster Carolina Tamariz Malo, quien dará las palabras de bienvenida. Buenos días con todos. Ingeniero Humberto Salamea, vicerrector de la Universidad Católica de Cuenca, Javier Torres, instructor, ponente del día de hoy, asistentes. Bienvenidos todos a este foro que realmente es para mí un honor tenerte aquí, Javier, con nosotros. Es un ejemplo de vida y sin duda el deporte es lo más parecido a la vida. ¿Y quién más que tú como para realmente contarnos tu experiencia, tu vida, lo que haces y cómo has vivido y cómo ha sido todo este proceso? Un saludo y bienvenidos todos. Espero que aprovechen este espacio que se hace desde la universidad por y para ustedes. En este momento damos la palabra al ingeniero Humberto Salamea, vicerrector de investigaciones, quien nos dará las palabras para inaugurar este webinar. Muy buenos días, distinguidos invitados y participantes a esta conferencia. Distinguido instructor Javier Torres, un hombre que se ha dedicado al deporte íntegramente, a cultivar su alma, su espíritu, ganador de una serie de medallas, ganador de esos aplausos a nivel mundial, de esos récords que le han dado a usted un estado de alto en el asunto deportivo, y qué mejor contar con usted en estos espacios de la Universidad Católica de Cuenca. Agradecerles también a los participantes, a Educación Continua, a todos los que hacen este equipo, y decirles, a nombre del señor rector, doctor Enrique Pozo Cabrera, que la Universidad Católica de Cuenca, preocupada no solo ahora, sino desde muchos años atrás, de brindar, de capacitar, de formar a las juventudes y a la sociedad, a la comunidad, ha emprendido una serie de acciones, y esta es una de ellas, de las que está llevando el Centro de Educación Continua con doctor Stalin Bernal, para llegar hacia los hogares, hacia las personas, y darles un verdadero espacio de recreación, quitarles ese estrés que por estas circunstancias que atraviesa el país y el mundo está afectando muchísimo a los hogares. Y qué mejor partir de este título que decimos vida y deporte. Sabemos que la vida, sabemos que el desarrollo de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestro pensamiento, de nuestra personalidad, está sujeta a ese deporte, está sujeta a esas actividades deportivas que se vayan cumpliendo desde la niñez, inclusive hasta los años que Dios nos pueda dar y mover alguna o hacer alguna actividad. Entonces, qué mejor este título en estos momentos de vida y de deporte, y tenerle a un invitado de calidad que nos pueda guiar, que nos pueda orientar a tener mejores espacios, mejor nivel de vida en estos momentos, y podamos aprovechar cada una de esas recomendaciones, cada uno de esos ejemplos. Felicito, agradezco a todos los actores que estamos en esta mañana conectados, a los que se conectarán a lo mejor luego,
y esperemos de que estas conferencias que está dando la Universidad Católica en estos espacios nos sirvan y apliquemos. Quedémonos en casa, que aquí en casa tenemos todos los espacios para irnos formando e irnos aportando al desarrollo del país e ir también cumpliendo con lo que disponen las normativas y el gobierno ecuatoriano. Declaro inaugurado esta conferencia y muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes. Agradecemos la intervención del ingeniero Humberto Salamea, vicerrector de investigaciones, y damos la palabra al querido deportista élite Javier Torres. Buenas tardes desde España. Primero agradecer al vicerrector sus palabras y la inauguración, y agradecer a la Universidad Católica la invitación para estar con todos ustedes en la distancia, pero a la vez tan cerca en esta situación tan peculiar y tan especial que nos está tocando pasar a todos, cada uno en un confín diferente del planeta, pero al final viviendo prácticamente lo mismo y en las mismas condiciones. Les saludo desde mi casa, desde Palma de Mallorca, de la ciudad, la isla en la que yo vivo, la isla de Mallorca, al sur de Francia, Italia, en ese mar Mediterráneo en el que tantas veces he nadado. Y quiero agradecer, bueno, a toda la universidad esta invitación, especialmente a Carolina por haber contactado y por haber, bueno, y por la simpatía con la que me invitó a estar con todos ustedes, ¿no? Bueno, como decía, esta situación es un tanto particular, así que un poco lo que voy a contar yo en este ratito tiene mucho que ver con el hecho de afrontar aquellas situaciones un poco inesperadas que nos toca pasar en la vida, ¿no? Situaciones inesperadas en las que en muchas ocasiones tenemos que tirar muy fuerte de nuestra actitud y de cómo afrontamos estas situaciones tan inesperadas. Se van a dar cuenta ustedes que no soy una persona que suele hablar mucho de situaciones buenas o malas, porque me gusta más definirlas como situaciones con las que no estamos conformes, ¿no? Y por tanto, ante situaciones con las que no estamos conformes, tenemos que hacer todas aquellas cosas que de alguna manera nos permitan, pues, reconducir y reinventar un poco para poder llegar a aquel punto en el que quizás podamos estar un poquito más conformes, valga la redundancia, ¿no? Bueno, me ha presentado nuestra compañera, ha hecho una introducción un poco de mis resultados deportivos. Como ya he dicho, yo he sido deportista del equipo español paralímpico durante muchos años. Durante todos esos años he tenido la oportunidad de participar en 6 Juegos Paralímpicos y de lograr 16 medallas en esos Juegos en las pruebas de natación. Posteriormente me he dedicado a entrenar deportistas tanto del equipo paralímpico como del equipo olímpico, es mi labor actual. Y además, pues, he tenido la fortuna de formar parte en muchas ocasiones de aquellos medios de comunicación, televisiones, radios y prensa escrita, que han contado los éxitos de muchos deportistas de todo el mundo en diferentes competiciones. Así que, como decía el señor vicerrector, vida y deporte va muy unida, y en mi caso, mi vida sin el deporte sería seguramente muy diferente, ¿no? Voy a aprovechar un poco mi historia personal para ilustrar todo esto que estábamos comentando, ¿no? Yo nací aquí en España, en Palma de Mallorca, hace ya algunos años, hace concretamente 45 años, y nací, como ven ustedes, con una discapacidad que consiste en la carencia de ambas piernas. Como ven ustedes, yo pues, voy con unas prótesis ortopédicas, que son las que uso habitualmente para desplazarme de un sitio a otro, y también nací con la carencia de ambas manos, ¿no? Esta discapacidad tiene un nombre técnico un poco complicado de decir, se llama tetrafocomelia. Seguramente ustedes en sus casas no saben exactamente qué significa, pero bueno, sí que les explicaré que evidentemente tetra sí viene de 4, y focomelia es un tipo de dismelia. Una dismelia es
alguna malformación o carencia en alguna de tus extremidades, así que en este caso se refiere a las 4 extremidades, ¿no? Tengo que explicarles que en mi familia nunca supimos qué causa nos provocó esta discapacidad, pero sí que es cierto que más allá de eso, nosotros dedicamos mucho esfuerzo a intentar pues, afrontar una vida con una condición física que es la que la naturaleza a mí me dio, pero no dedicamos mucho tiempo a preguntarnos el por qué, ¿no? Y eso lo traslado un poco al presente, ¿no? Si dedicamos mucho tiempo a preguntarnos el por qué ha aparecido un virus en nuestras vidas, pues yo creo que es un poco perder el tiempo, ¿no? En cambio, el buscar soluciones y formas de atacar a este virus para superarlo, yo creo que estamos siendo más eficientes, ¿no? Así que, bueno, nunca supimos exactamente por qué yo nací con esta discapacidad y bueno, es relativamente importante eso. Curiosamente, yo tengo 3 hermanos más jóvenes que yo y ninguno de ellos tiene ningún problema. Bueno, tienen otros problemas, pero no nacieron con ninguna discapacidad similar a la mía. Así que, bueno, simplemente la naturaleza pues, me llevó a mí con esta condición física. Pero bueno, más allá de eso, sí que es cierto que hay muchas cosas que uno puede hacer para cualquier situación, para vivir cualquier situación que nos toque vivir con una mejor actitud. Les voy a poner un ejemplo que es muy divertido y que a mí me hace mucha ilusión explicar. Un ejemplo de una experiencia que pasaba yo con mis padres cuando era muy pequeño, ¿no? Una de las cosas que haces cuando eres pequeñito, cuando eres jovencito, es salir a pasear y a jugar con tus padres en las calles de tu ciudad, ¿no? Evidentemente, mi condición física era muy visible y evidentemente muchas de las personas con las que me encontraba en el día a día, pues digamos que tenían curiosidad por saber un poquito más sobre cuál era mi condición, ¿no? Entonces, cuando eres objeto de la curiosidad de las personas, es normal recibir muchas miradas, ¿no? Todos somos curiosos y todos queremos saber más sobre situaciones o personas que tienen alguna característica a la que no estamos habitualmente acostumbrados a encontrarnos. Yo también soy curioso y yo también observo y miro cuando entro en situaciones o ante situaciones nuevas, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno es el motivo de las miradas es un poquito diferente, porque cuando a ti por un día sales a la calle y te miran una vez, 2 veces, pues piensas algo así como hoy voy muy guapo, hoy voy muy arreglado, hoy estoy elegante. Cuando te miran 1, 2 o 3 veces es así. Pero cuando te miran muchas veces ya empiezas a pensar que hay algo que no funciona, ¿no? Entonces mis padres inventaron un juego muy peculiar, muy simple, muy sencillo, pero que tuvo un impacto muy grande en la forma en la que yo afronté la vida. Cuando tú vas por la calle, te cruzas con gente andando por la calle y normalmente la gente cuando quiere saber más de ti, quiere observar, suele ser ya cuando está a tus espaldas, que es cuando se gira y mira a ver qué es lo que sucede en esa personita que se cruzaban, que era yo. Entonces mis padres siempre me hacían un juego que era simplemente el detectar a alguien que tenía alguna posibilidad de ser curioso y de querer mirar un poco más de la cuenta. Y siempre me decían, oye Javi, yo creo que este señor no. Cuando me decían que este señor no, se referían que este señor no se va a girar. Entonces, claro, si a mí me decían que no, ¿yo qué decía? Pues yo decía que, oye, pues yo creo que sí se van a girar. Y lo que hacíamos, mis padres y yo, era contar hasta 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Y nos girábamos nosotros y al final siempre encontrábamos a alguien girado observándome. Fíjense ustedes de qué forma tan curiosa hemos transformado una situación que a mí me podía haber afectado por sentirme observado y sentirme mal, en un juego en el que cuando yo encontraba a alguien girado mirándome, me ponía hasta contento. Me ponía contento porque el juego a mis padres les había ganado. Entonces, el impacto de algo tan simple, tan pequeño y tan sencillo como ese pequeño juego se convirtió en algo muy importante, porque yo aprendí que tampoco pasa nada por ser un poco diferente, porque al final
todos somos diferentes y capacidades y discapacidades también las tenemos todos. Porque si esta charla probablemente, en lugar de tenerla vía online, vía virtual o en una sala, cada uno en su casa, la tuviésemos en el mar, por ejemplo, en una embarcación, y esa embarcación tiene algún problema y tenemos que ir nadando hasta la costa, probablemente de todos los que estamos conectados ahora mismo, quien menos discapacidad tendría sería yo. Así que con eso quiero decir que las capacidades y discapacidades son muy relativas, ¿no? Son tan relativas como que todos tenemos capacidades y todos tenemos discapacidades dependiendo de en el lugar que estemos y qué es lo que queramos hacer, ¿no? Bueno, les explico todo esto porque al final una cosa muy importante que aprendí yo y fue gracias al deporte es que es necesario tener muchas experiencias en la vida, sobre todo cuando eres joven, pero también durante el resto de tu vida. Y yo digo esto, de la importancia, hablo de esa importancia de tener muchas experiencias en la vida por un motivo esencial. El motivo es que las experiencias que tengamos serán aquellas fuentes de aprendizaje que nos van a permitir conocernos a nosotros mismos mejor que nunca. ¿Por qué? Porque es importante conocerte a ti mismo. Porque muchas veces hablamos de la autoestima, de la importancia de quererse a uno mismo. Pero para quererte a ti mismo tienes que conocerte. Tienes que conocerte y tienes que conocer bien esas cualidades que tienes y esas capacidades que tienes para darle valor a tu persona, ¿no? Y por eso es importante tener muchas experiencias. Una de mis grandes experiencias, precisamente, fue el deporte. Y dentro del deporte fue la natación. Pero no la natación de competición, no la natación en la que te aplaude mucha gente y tampoco la natación en la que te cuelgan medallas en el cuello. La importancia de la natación como deporte, para mí, fue el descubrir un medio, el agua, en el que la gravedad es totalmente diferente a la que encontramos en tierra firme. Y os explico esto porque estos días que estamos cada uno en su casa, hay algo que está muy presente y que es el trasfondo de parte de lo que nos hace sufrir un poquito estos días, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden hacer sufrir en la posibilidad de caer enfermos, de que alguien sufra este virus. Todo eso está muy presente. Pero también hay algo que está muy presente, que es que hemos perdido, aunque sea momentáneamente, un poquito de libertad, o mucha libertad, según lo miremos, ¿no? La libertad es algo muy importante y es algo que solemos tener casi todos los días y que ahora de repente nos han quitado, aunque sea momentáneamente. La libertad para mí apareció sobre todo cuando descubrí el agua. Cuando yo era muy pequeño, no había muchas actividades para niños y niñas con discapacidad en España. Estamos hablando de hace más de 40 años. Pero tuve la gran suerte y la gran fortuna de que mis padres, junto a otros padres de niños y niñas con discapacidad, se juntaron y crearon una pequeña asociación muy pequeñita que todavía existe. Y ante la falta de oferta para tener actividades para niños como yo, en lugar de quejarse y en lugar de dedicarse a lamentarse porque no existía esa oferta, pues la crearon. Y dentro de esas actividades que crearon, curiosamente, pusieron en marcha unos cursillos de natación. Unos cursillos de natación en los que el objetivo principal era que tuviésemos un poquito de actividad y, bueno, que descubriésemos que podíamos tener un deporte en el que disfrutar junto a otros niños, ¿no? Así que, con 10 añitos, descubrí el agua. Y como decía, descubrí que podía hacer cosas que quizás yo nunca pensaba que podría hacer. Físicamente, evidentemente hablamos de una actividad física, pero como la vida no va por partes y la vida no se divide, cuando tú estás a gusto haciendo algo, al final eso también te genera un ambiente y una actitud positiva, ¿no? Yo disfrutaba mucho de aprender cositas en la natación, aprendí a flotar, aprendí a desplazarme, aprendí también un poco a hacer aquellos gestos y aquellas habilidades propias de un deporte como es la natación, los 4 estilos, el tirarte de cabeza, en las vueltas, bueno, todas aquellas habilidades
y destrezas propias de las actividades acuáticas, ¿no? Y ese descubrimiento me hizo también atreverme a hacer cosas en el agua y fuera de ella que probablemente no me habría atrevido a hacer si no hubiese descubierto que tenía más capacidad de la que yo y mi propio entorno tenía, ¿no? Os hablo de esto porque cuando mis padres con otros padres de otros niños descubrieron o nos descubrieron la natación, fue algo que nos ayudó mucho por dos causas principalmente. Especialmente porque hay que tener en cuenta que cuando tenemos algún proyecto o alguna ilusión, somos capaces de llevarlo adelante por dos causas principales. Una, por un apoyo que podamos tener a nuestro lado, que puede ser de cualquier tipo. En mi caso yo hablo de mis padres o de mi familia, pero puede ser un grupo de amigos, profesores, entrenadores, gente que nos rodea y que de alguna forma nos acompaña en ese proceso, ¿no? Esa es una parte de nuestro entorno. Y luego hay otra parte, que es las ganas que pongamos nosotros para que algo funcione y nos permita avanzar. Lo podemos llamar como nosotros queramos. Yo he dicho las ganas, podemos ser más profundos y hablar de la fuerza interior que tenemos cada uno. Da igual, al final es lo mismo. Nuestro entorno más nuestra fuerza interior. Y eso es lo que hace que sume todo un poco, ¿no? Es imposible que pensemos que vamos a lograr algo si solamente nuestro entorno es el que está empujando para que lo logremos. Igual de difícil es que logremos algo pensando que somos Superman y que lo vamos a hacer solo en la vida, ¿no? Por tanto, siempre todo, el deporte y la vida también, es un trabajo en equipo, ¿no? Y lo estamos viendo estos días. El mejor trabajo en equipo que podemos hacer es cumplir cada uno con sus obligaciones. Algunos tenemos una obligación muy simple y muy sencilla, como es quedarnos en casa. Otros tienen obligaciones con mayor responsabilidad, como es el hecho de cumplir con su trabajo, profesionales de la sanidad, de la alimentación, de muchos ámbitos que están haciendo un esfuerzo extraordinario para que, dentro de lo que cabe, la vida pierda la mayor normalidad posible, ¿no? Bueno, os contaba, vuelvo a mi infancia, a esas experiencias que de alguna forma me llevaron a atreverme a descubrir más sobre mí, ¿no? La natación dejó de ser en un momento una fuente de aprendizaje para convertirse en una actividad en la que ponía muchísimo tiempo. Con 16 añitos recuerdo compartir horas de estudios y de mi espacio académico en el instituto con horarios de entrenamiento. Yo no me considero una persona que en el deporte tenga mucho talento como tal, pero sí me considero una persona muy trabajadora, ¿no? Así que, bueno, para conseguir aquellos retos que me proponía, tenía que entrenar mucho, ¿no? Recuerdo entrenar a las 6 de la mañana hasta las 8, irme rápido al cole, al instituto, hacer clases hasta las 2, comer en casa, estudiar un poquito, volver a entrenar por la tarde. Bueno, eso era con 16 añitos. Yo soy de los que creo mucho en el trabajo, muchísimo. Y creo en el trabajo porque el talento es algo que es necesario muchas veces, pero solo con talento no vamos a conseguir pues aquellas cosas que nos proponemos, hay que trabajar también, ¿no? Les cuento esto porque muchas veces hay un concepto que siempre flota en el ambiente del deportista o de la empresa o de cualquier ámbito, que es el concepto del éxito, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar del éxito porque a veces en el deporte se considera éxito al ganar una competición o a ser el vencedor o estas cosas que son como muy superficiales, ¿no? Les explico esto a ustedes porque yo que ahora hoy en día preparo deportistas, una cosa que me gusta trasladarle tanto a los deportistas olímpicos como paralímpicos con los que trabajo es una visión muy particular del éxito. Y el éxito, como decía antes, tiene un aspecto que a veces nos distrae un poco, que es el ganar o perder. ¿Qué es ganar? ¿Y qué es perder? Ganar no es algo que hagamos respecto a los demás. Ganar es algo que tenemos que aprender a hacer con nosotros mismos. Ganar es intentar hacer las cosas hoy un poquito mejor que las hacíamos ayer. Y eso también lo llamamos de otra forma. Normalmente lo llamamos aprender a superarnos. Pero también es ganar. Y para eso no hace falta que nos cuelguen ninguna medalla en unas Olimpiadas, ni en un campeonato del mundo, ni siquiera en el campeonato de tu pueblo. Eso es algo que podemos disfrutar
todos y cada uno de nosotros de forma individual. Sentirse ganador es una sensación muy, muy, muy individual. Y les voy a poner un ejemplo muy curioso que me gusta mucho compartir. Es un ejemplo que me sucedió a mí cuando ya dejé de competir en natación hace algunos años, ¿no? Cuando eres deportista, digamos, a nivel de élite, sueles tener algunos contratos firmados, contratos de patrocinio o de becas o de otro tipo, ¿no? Esos contratos, pues, por una parte están muy bien, porque normalmente se transforman en un ingreso económico que te permite llevar una vida un poquito más cómoda, pero también tienen sus desventajas, ¿no? Una de las desventajas de tener un contrato de este tipo es que normalmente en las cláusulas hay alguna cláusula que no te permite hacer determinadas cosas. Por ejemplo, si tú eres nadador, no puedes practicar otros deportes. ¿Por qué? Pues no puedes practicar otros deportes porque si te pagan por hacer un deporte y te lesionas haciendo otro, pues es algo que no sería muy correcto de cara a los patrocinadores. Por tanto, yo fui nadador muchos años, pero no pude practicar otros deportes durante muchos años, ¿no? Así que cuando me retiré, descubrí un deporte que no sabía que existía o que yo no había practicado nunca, porque cuando era pequeño no existía el material adecuado para poder hacerlo, ¿no? Empecé a practicar ciclismo. El ciclismo yo lo practico con una bicicleta un tanto especial que se llama handbike, que en inglés significa bicicleta de mano. Es una bicicleta que vas reclinado hacia atrás y pedaleas con los brazos para poder avanzar y desplazarte por la carretera en la que tú quieras ir, ¿no? Así que con 40 años, Xavi empezó a ir en bicicleta cuando nunca había ido en bicicleta en la vida, ¿no? Descubrí ese deporte y la verdad que empecé a disfrutar mucho de ese deporte. Tanto que durante un periodo muy largo, prácticamente todos los días, salía con un muy buen amigo mío a dar una vuelta, un recorrido cerca de la zona en la que yo vivo, ¿no? Cerca de la zona en la que yo vivo, siempre cuando salgo de casa, a 2 o 3 kilómetros, hay una pequeña montañita en la que yo al principio siempre pasaba un poco de largo, ¿no? Pasábamos por el inicio, pero luego nos dirigíamos a otra carretera. Mi amigo con el que yo solía salir en la bicicleta y con el que suelo salir de vez en cuando, siempre que pasábamos por esa montañita, por el principio de esa montañita, siempre me decía, oye, Xavi, tenemos que subir algún día, ¿eh? Y yo siempre pues me hacía un poco el loco y buscaba cualquier excusa para no empezar a subir la montañita, ¿no? Así durante varias semanas. Pero mi buen amigo, que aparte de buen amigo es muy pesado, no sé si ahí en Ecuador también hablan de pesado, pero que es muy insistente o muy persistente, siempre que pasábamos, siempre me lo decía. Hasta que un día yo pensé, digo, bueno, voy a hacer una cosa, le voy a decir que vamos a subir hasta la mitad y haremos un poco de intento, ¿no? Eran 6 kilómetros de subida, entre un 6-8% de desnivel, que no es mucho, pero para mí en ese momento era mucho. Subimos hasta la mitad, me costó muchísimo llegar hasta la mitad, eran 3 kilómetros y medio, y bajamos desde la mitad al principio de esa montañita. Yo cuando bajaba pensaba, bueno, por lo menos he cumplido un poco, y mi buen amigo estará unos días sin decirme que vayamos a subir. Pero no fue así, porque al día siguiente volvimos a pasar por el mismo sitio y me dijo, hombre, si ayer subimos hasta la mitad, ya tendremos que subir hasta arriba, ¿verdad? Entonces yo durante algunos días conseguí desviar su atención, pero llegó un momento en el que tuve que aceptar el reto. Y además recuerdo que elegí un día en el que no se daban las mejores condiciones. Llovía, hacía viento, hacía frío. Bueno, yo luego ahora pienso, digo, bueno, para contárselo a mis amigos de Ecuador, tiene que ser épico esto, ¿no? Así que empecé a subir con mi amigo y empezamos a subir. Me costó muchísimo, recuerdo que estuvimos mucho rato subiendo con mucho esfuerzo. Y al final llegamos arriba. Es una carretera por la cual no pasan apenas coches. Así que cuando llegamos arriba, con todo el sufrimiento, pero a la vez con toda la alegría, nos bajamos de las bicis, las retiramos en un lado de la carretera y mi amigo y yo, en plena lluvia, empezamos a saltar y a abrazarnos, los dos solos, gritando, sí, lo hemos conseguido, esto es fantástico. Y en una de estos comentarios que a veces piensas, sí o no piensas, yo le dije a mi amigo, le dije,
esto es increíble, esto es como cuando gané en las Olimpiadas. Y él me miraba un poco así como de lejos diciéndome, pero Xavi, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo que las Olimpiadas? Si estamos aquí tú y yo solos, si en las Olimpiadas hay 10.000 personas que te aplauden. Y yo le decía que no, que esto es como las Olimpiadas. Y al final me agarró de los hombros y me dijo, ¿pero por qué dices como que es como las Olimpiadas? Y al final yo le dije, porque yo por dentro estoy igual que cuando gané las Olimpiadas. Y os cuento esto, les cuento esto, porque lo importante, de verdad, es lo que nos pasa por dentro y no tanto lo que nos pasa por fuera. Les cuento esto porque cuando digo que lo importante es lo que nos pasa por dentro, no solamente por dentro de nosotros mismos, sino por dentro de nuestra vida, donde también está la gente que nos quiere y la gente que queremos. Eso es ganar también. Y ahí no te cuelgan medallas, pero las emociones que vives por dentro no te las va a quitar nunca nadie. Y eso también es ganar. Por eso es tan importante no compararnos con los demás, sino saber hacer ese ejercicio de aprender a superarnos y de tener esa actitud para querer hacer las cosas hoy un poquito mejor que las hacíamos ayer. El deporte tiene muchos valores, valores que además se pueden aplicar en el día a día. Y seguramente de todas las personas que están ahí ahora, podríamos elegir un valor y todos vosotros, todos ustedes acertarían, porque para cada uno de nosotros el valor que digamos es el que para nosotros es más importante. Hay unos que son muy evidentes, como puede ser el esfuerzo. Hay otros que son un poquito más personales. Bueno, yo soy de los que digo que los valores son cosas de las que no tenemos que hablar tanto, sino que son cosas que tenemos que practicar. Y tenemos que practicarlas de la mejor manera que podamos y poniendo todo en nuestro corazón. El esfuerzo es algo, por ejemplo, aprovechando el ejemplo que he dicho hace unos instantes, que tiene que estar presente. Porque el esfuerzo es algo que es o no es. El esfuerzo a medias, por ejemplo, no existe. Para mí no existe, porque ya no es esfuerzo, es otra cosa. Cuando uno tiene un entrenamiento, o tiene un examen, o tiene un trabajo, sabe perfectamente dentro del mismo si ha puesto todo su esfuerzo o no lo ha puesto. Eso es algo que sabemos nosotros. Al menos es algo que intuimos. Lo que sí es cierto es que más allá de esto, lo importante sobre todo es tener compromiso con uno mismo. Y el compromiso con uno mismo es hacer todas aquellas cosas que necesitas para cumplir con aquello que supuestamente es tu ilusión o tu sueño o tu objetivo. Lo podemos llamar como queramos, ¿no? Y además es importante porque hay que ser honesto con uno mismo. Porque al final, si no, te estás mintiendo, te estás engañando. Entonces, el problema de engañarse es que cuando lo haces muchas veces, al final acabas creyendo que estás haciendo algo que realmente no estás haciendo. Por eso es importante tener el compromiso con uno mismo, para cumplir con todos esos valores que, sean cuales sean, para nosotros son fundamentales para tirar adelante un proyecto. Curiosamente, yo con una condición física como la que tengo, como decía antes, el deporte y la actividad física en general supuso pues una forma de vida. Y les voy a explicar como anécdota que cuando yo era niño, aunque ya empezaba a practicar el deporte de la natación, en el colegio en el que yo estaba, fui el típico alumno exento en educación física. No sé cómo lo llaman ustedes allí en Ecuador. Aquí cuando eres alumno exento en educación física significa que por alguna cuestión concreta o por alguna condición física o intelectual o sensorial, se te hace un certificado médico que te exime de hacer educación física, ¿no? Yo durante toda mi etapa académica, pese a que entrenaba ya mucho en natación, nunca hice educación física. Hasta que llegó un momento en el que en el instituto me rebelé un poquito, ¿no? Yo soy una persona muy tranquila, pero también soy un poco rebelde, ¿no? Que a veces tienes que ser un poco rebelde. Y al principio de uno de los cursos, hablando con alguno de mis profesores, les dije que me apetecía participar en las clases de educación física. Claro, yo también no señalo a nadie porque entiendo que muchas veces no es fácil y más cuando la formación hace 30 o 40 años de los profesores de educación física no era tan completa como las que hay hoy en día. Por lo tanto, atreverse a hacer una clase de educación física para un alumno como yo, pues probablemente en ese momento no debía ser muy sencillo, ¿no? Ante mi insistencia para hacer las clases de educación física, alguno de mis profesores me comentó: tú no te preocupes, que siendo nadador sabemos que eres un deportista y basta nos hagas
basta que nos hagas un trabajo escrito a final de curso y te pondremos nota. Y yo pensaba, pero vamos a ver, encima de que no puedo hacer educación física como mis compañeros, me vas a hacer que te haga un trabajo con lo poco que me apetecía a mí hacer un trabajo escrito de educación física. Entonces, en esa rebeldía llegó un punto en el que a alguno de mis profesores le dije que no iba a hacer el trabajo de educación física, con el riesgo que suponía de suspender esa asignatura. Bueno, al final hubo un año que no hice ese trabajo. No me pusieron buena nota, pero tampoco me suspendieron. Supongo que era un poquito difícil de justificar que me iban a suspender educación física cuando yo era una persona que entrenaba 4 y 5 horas al día. Pero la cuestión es que fui alumno exento durante toda mi etapa académica. Llega un momento en el que uno tiene que elegir los estudios universitarios que quiere cursar, ¿no? Así que yo, que de alguna forma nunca había sido un alumno en educación física, decidí que la carrera que quería estudiar, los estudios universitarios que quería hacer, no eran otros que magisterio en educación física. Quería ser profesor de educación física. Yo que nunca había hecho ni una sola clase de educación física. Así que me matriculé, empecé a estudiar magisterio y, bueno, yo no sé cómo es en Ecuador, pero en ese momento, en tercero de carrera de los estudios universitarios, tienes que hacer las prácticas. Y yo fui a hacer la parte práctica a un colegio que elegí. Y un colegio en el que había muchos niños y niñas con discapacidad. Recuerdo que uno de los primeros días que hice alguna clase allí, el grupo que me tocó a mí como clase era un grupo poco numeroso, eran 23, 24 alumnos. Una de las primeras unidades didácticas que yo hice era el deporte de hockey sala, ¿no? En el que con unos sticks juegas, o unos palos de hockey, juegas con una pelota. Y hay diferentes actividades y los niños, pues, que en ese momento tenían 10 años, pues se aprenden a manejar ese elemento con la pelota y, bueno, les puedes hacer diferentes juegos, diferentes circuitos para que se vuelvan un poquito más hábiles. Recuerdo perfectamente el primer día. El primer día yo fui a buscar el material para desarrollar esa clase. Esa clase, bueno, yo llegué a lo que era el espacio en el que íbamos a hacer la clase y había el grupo de 23 alumnos. Había 20 que estaban en la pista y 3 que estaban sentados en un banco. Yo en ese momento todavía no conocía mucho al alumnado, pero empecé a repartir material y me acerqué a esos 3 que estaban en un lado y les pregunté, ¿por qué no estáis en la pista? Y me dijeron, no, es que somos exentos. Y yo pensé, digo, sí, hombre, exentos. Digo, si yo con este cuerpecito soy el profesor, aquí no puede haber exento en ningún momento a nadie. O sea, cada uno lo hará de la mejor manera que pueda, pero no puede haber exentos. Iría en contra de mi propia filosofía. Así que les invité a entrar en la pista y les di los elementos para poder hacer la clase. Es cierto que era complicado, porque sí que tengo el recuerdo de los 3 niños que había ahí, especialmente de una niña. Una niña que tenía dificultades, tenía movilidad reducida, porque tenía una discapacidad que afectaba a sus piernas y ella se desplazaba con un caminador, con un andador. Ese andador, bueno, yo no soy muy experto en andadores, pero hay especialmente de 2 tipos. Unos que llevan la barra delante y otros que llevan una barra detrás, ¿no? Esos que llevan la barra detrás suelen tener un respaldo donde apoyarse, donde poner la espalda, o incluso pueden abrirlo para sentarse cuando tienen que estar mucho tiempo de pie. Así que evidentemente esa niña no era capaz de manejar el caminador y el stick a la vez. A mí se me ocurrió que ella manejase el stick, sentara a la niña en el caminador y llevarla yo por el espacio en el que estábamos haciendo los juegos. Con una dificultad, y es que mientras yo estaba pendiente de esa niña, no podía estar pendiente del resto del grupo. Con lo cual, aquí en España decimos que vestimos un santo mientras estamos desvistiendo a otro. Así que tampoco era algo que estuviésemos dando una solución, sino que estábamos sustituyendo una cosa por otra. Pero con los niños a veces sucede algo que es mágico. Y es que según digas las cosas y las palabras que utilices, puedes convertir algo que es un problema en una oportunidad. Y la oportunidad salió un poco de manera accidental. A mí se me ocurrió buscar a uno de los alumnos más ágiles y le dije,
tienes que ayudarme, tienes que ser compañero de esta niña y tú vas a conducir el caminador. Todo un niño de 10 años le dices que va a conducir y es el jefe de la clase, se convierte en el jefe de la clase. Tanto fue así que de repente esa niña pasó de estar en un banco mientras sus compañeros se lo pasaban súper bien en las clases de educación física a ser la estrella de la clase, porque tuve que acabar haciendo todos los días una lista para decir quién de los demás alumnos iba a conducir el caminador de esta niña. Con lo cual, porque era divertido, porque era algo diferente y porque era algo que los niños disfrutaban de hacer. Esa niña, el problema que tenía no era que tuviese una condición física, el problema que tenía de verdad es que no le estábamos enseñando. Porque a veces nosotros enseñamos incluso cuando creemos que no estamos enseñando. Y le estábamos enseñando que ella, esa actividad y esa clase, pues no era para ella, ¿no? Todo eso además tiene un vínculo muy importante, porque ya cuando sales de la clase de educación física, hay algo que como profesor en prácticas nunca te explican en la universidad, pero que tienes que hacer. Y es que cuando hay un espacio de recreo o un tiempo de recreo, de descanso, tienes que hacer vueltas para estar un poco pendiente de que no suceda nada accidental, ¿no? En una de esas vueltas que yo hacía en los tiempos de recreo, con una profesora de las que estaba habitualmente allí, recuerdo que me comentó varias veces, mira a los niños cómo juegan en el tiempo de descanso. Y yo pues tampoco le daba mucha importancia, pues digo, ¿qué van a hacer los niños más que jugar en el tiempo de descanso? Pero me lo dijo tantas veces que al final le pregunté, oye, ¿por qué me estás diciendo tantas veces que los niños juegan? Y me dijo, es que esos 3 niños, cuando el resto están jugando en ese espacio, nunca jugaban y ahora juegan. Resulta que no solamente no les estábamos enseñando a hacer deporte o a hacer actividad física, sino que les estábamos enseñando, sin darnos cuenta, que según qué espacios ellos no tenían cabida y no les estábamos dando la oportunidad. Y en la vida tenemos que aprender a dar oportunidades a todo el mundo, independientemente de la condición física, intelectual o sensorial que uno tenga, o la condición que sea. Porque es justo para todos tener oportunidades. Aunque no hay que olvidar algo muy importante, y es que las oportunidades que cuentan de verdad son las que aprovechas. Y eso es algo esencial. Podemos llenarnos la boca de pedir oportunidades, pero nunca olvidar que las oportunidades que cuentan de verdad son aquellas que aprovechamos, ¿no? Al final en la vida hay que inventarse, incluso reinventarse. Digo esto porque lo que nos emociona y nos llena la vida de color, de ilusión, de emociones también, lo que nos llena con 20 años, probablemente con 40 o con 50, pues ya no nos llame tanto la atención. Por eso es importante mantener esa actitud de querer tener muchas experiencias. Evidentemente, la vida nos trae responsabilidades que muchas veces son difíciles de gestionar y difíciles de compatibilizar con el ocio. Pero sí que es bonito aprender a redescubrirse y aprender cosas nuevas. Seguramente, igual que ustedes en sus casas, igual que yo, estos días que tenemos tanto tiempo y en los que pasamos tantas horas en casa, hemos probado de hacer algunas cosas que en circunstancias normales no habríamos hecho. Yo soy el primero que dedico más tiempo a la cocina, por ejemplo, o a la música, o a escribir, o a hacer una maqueta de barco que tengo ahí. Y son cosas que descubres que te producen cierto placer, que te emocionan. A veces te enfadas porque cocinar no te sale siempre todo perfecto, pero sí que es cierto que también es una emoción. Pero sí que es verdad que yo creo que muchas de las cosas que hacemos las hacemos porque nos generan emociones. El deporte, por ejemplo, es una fuente inagotable de emociones, lo es. Pero como el deporte hay 1000 cosas. La música, el arte, el hecho de ser solidario, 1000 cosas en la vida que nos producen emociones, ¿no? Algunas son emociones que nos gustan más y otras que nos gustan menos, ¿no? El miedo es una emoción también. El miedo muchas veces nos atenaza y nos bloquea y nos hace quedarnos quietos. Yo creo que es muy difícil eliminar los miedos, pero sí que hay algo que podemos hacer y que tenemos que atrever a hacernos, como es enfrentarnos a estos miedos. No quedarnos quietos. ¿Qué es? Hablaban antes en la presentación, yo tengo un libro que sacamos el año pasado, que precisamente el título es Sin miedo a caerme.
Eso no significa que no tenga miedo a caerme. Significa que aunque me caiga, al final tendré un aprendizaje. Y que si me caigo, pues tengo muchas opciones. Una es intentar aprender por qué me he caído. Otra simplemente puede ser aprender que no tengo esa cualidad para aquello que pretendo hacer. Al final es necesario el tener una capacidad para ser valientes en la vida, incluso cuando nos ponen dificultades. Yo tengo una excusa perfecta. Tengo una gran discapacidad, carezco de ambas manos y ambas piernas. Puedo estar aquí sentado contando muy poquitas cosas que he hecho en la vida, o puedo contar muchísimas otras cosas, ¿no? Al final, hay una parte que es nuestra actitud. La actitud de intentar superar aquellas cosas con las que no estamos conformes. Ahora es una gran oportunidad. La causa es una lástima porque hay mucha gente que sufre, y no solamente hay mucha gente que sufre, sino que incluso hay gente que pierde la vida. Pero al final tenemos una gran oportunidad para hacer crecer esta sociedad, la de todo el mundo, en la que todos somos iguales. Aquí no hay países grandes y países pequeños. Aquí todos estamos igual. No hay grandes estrellas y y personas pobres. Todos sufrimos igual por igual. Todos hemos perdido nuestra libertad. Y eso seguramente pues, nos pueda servir también, si somos capaces de verlo, para lograr que el mundo sea un mundo más justo, en el que todos tengamos mismas oportunidades. Y eso que es fácil de decir, yo sé perfectamente que es muy complicado de hacer. El hecho de afrontar las cosas con buena actitud tiene que ver mucho con el optimismo. Y dentro del optimismo hay algo muy importante, y algo que es un ejercicio que yo creo que también se entrena. No hablamos de deporte, pero hay muchas cosas que se entrenan o se practican, o llamémoslo como queramos, pero también hay cosas que nos ayudan a afrontar las situaciones complicadas de una forma mejor. Ser capaces de poner una sonrisa en situaciones serias, aunque las cosas sean complicadas, yo creo que es necesario. Bueno, yo algo que hago habitualmente es, y que he aprendido también, es a reírme mucho de mí mismo, ¿no? De las cosas que me pasan. De las cosas que me pasan por el hecho de ser como soy. Significa que hay que darle la importancia que tengan. Yo soy una persona que nací sin ambas piernas y sin ambas manos. Hay muchas cosas en las que tardo muchísimo más que ustedes y otras en las que tardo probablemente menos. Pero me da un poco igual. Me da un poco igual porque lo que tardo yo es lo que tardo yo. Y si yo tardo más en hacerme una cena o en atarme un cordón, pues tardo más. Pero tardo lo que yo tardo. Y si no me sale, pues me río y incluso bromeo un poco con ello, ¿no? Porque tampoco tenemos que hacer dramas de cosas que a lo mejor no lo son. Os voy a poner un ejemplo a la inversa, también un poco cómico, pero que es muy real. Ustedes ven que yo uso 2 prótesis. Hoy voy en pantalón corto, pero cuando voy en pantalón largo, por ejemplo, por la mañana, cuando me visto para irme de casa, en el momento en que me pongo las 2 piernas, también llevo mis zapatos, mis calcetines y mis pantalones. Tardo 15 segundos en estar completamente vestido, cosa que ustedes seguramente tardan un poco más. Con lo cual, pues bueno, oigan, tampoco está tan mal, ¿no? Es un poco broma lo que hago, ¿no? Es un poco cómico, pero al final sí que es cierto que lo mismo que tardo más en hacer algunas cosas, pues en otras tardo un poquito menos. Tengo la oportunidad de haber conocido todo el mundo. Todo el mundo, y de hecho hoy en día estoy disfrutando mucho de hacer algo que pensé que nunca volvería a hacer, que es estudiar nuevamente otra carrera universitaria. Yo soy estudiante, me gusta mucho la invitación esta a Carol y toda la gente que nos estáis escuchando, porque al final yo también soy estudiante universitario. Yo estudio ciencias sociales, lo hago en una universidad a distancia, porque mis obligaciones no me permiten ir a clase habitualmente. Y estudio ciencias sociales, porque creo que es muy sano para las personas que tenemos la oportunidad de conocer muchos lugares y países distintos. Es muy sano el entender por qué las cosas son como son en diferentes puntos del planeta, ¿no? Muchas veces, y los países un poco avanzados y la gente de los países un poco avanzados a veces tenemos la
el grave error de explicar a los países que no lo son tanto, que no son tan desarrollados, cómo tienen que hacer las cosas. Y eso es un gran error, porque lo primero que tenemos que hacer es conocer las diferentes realidades, incluso convivir en esas realidades para entender por qué las cosas son como son. El año pasado tuve una experiencia brutal. Digo brutal porque tuve la oportunidad de vivir cerca de un mes en un pueblecito muy pequeño, en la frontera entre Kenia y Uganda, en casa de una familia fantástica que me acogió y que me recibió y que me hizo ser parte de su día a día, ¿no? Y siempre a todo mi entorno les explico que yo allí enseñar no enseñé nada, pero aprendí muchísimo, muchísimo de valores en la vida y de valores que ellos, en este caso, un país con una dificultad importante a nivel social, pues nos tienen ventaja sobre nosotros, ¿no? Me encantaba ir por los caminos y que una persona simplemente por verte se acercase, te contase a qué se dedicaba, te preguntase qué hacía esto allí y después de encontrártelo varios días, acabases siendo amigo de esa persona. Porque al final compartes más cosas de las que crees que te separan. Y eso es un ejercicio muy bonito. Ser empático es algo necesario. Ponerte en el lugar de los demás. No me siento ni mejor que nadie de los que estáis ahí viéndome y escuchándome por ser gran campeón, pero tampoco me considero menos por tener una condición física como la mía. Seguramente soy alguien que les puedo aportar mucho y seguramente ustedes son personas que también me pueden aportar mucho a mí, porque la convivencia y el intercambio de experiencias es algo que enriquece a todo el mundo. Por eso, al final, yo creo que lo más importante en nuestras vidas es que cuando echemos las miradas hacia atrás, nadie nunca nos pueda decir que no hemos intentado o que no hemos hecho, o al menos no hemos intentado hacer todas aquellas cosas necesarias para cumplir nuestros sueños e ilusiones. Porque al final son nuestras ilusiones. Y eso es algo muy bonito. El tener experiencias para meter en nuestro saco, en el saco que llevamos a la espalda, tanto cosas buenas como otras no tan buenas, porque al final es donde meteremos mano para aprender y para saber cómo ha sido nuestra vida, ¿no? Con lo cual, cuanto más cosas tengamos en ese saco, mucho mejor. Ya os digo que al final, para nosotros, para los deportistas, a veces parece que queda todo muy marcado en el currículum, lo que has ganado. Pero yo siempre explico que hay un currículum que no sueles enseñar tanto, pero que es muy útil, que son los currículums de las cosas que no te han salido tan bien. Ese currículum también te hace aprender mucho, pero muchísimo. Ese currículum vale oro. No es el que enseñas, pero a veces lo utilizas tanto como el otro. Con el otro disfrutas mucho, con el otro estás muy feliz, con el otro estás orgulloso, pero con el de las cosas que no te han salido como tú quieres, aprendes mucho, porque las cosas que no salen como tú quieres suelen ser fuente de aprendizaje. Y ante las cosas que no salen bien o que no salen como quieres, siempre tenemos dos actitudes. Una, precisamente esa, la de utilizarlas como fuente de aprendizaje, y la otra es la de escaparnos o huir un poco, ¿no? Yo creo que no hay que huir nunca cuando algo no sale como queremos. Yo creo que lo importante es no tener miedo a equivocarnos, no tener miedo a caernos, porque al final todo sirve, incluso los momentos complicados, incluso los momentos difíciles como los que estamos viviendo. Deportes son parecidas. Al final, resulta que yo no sé diferenciar a Xavi deportista del Xavi persona, porque al final soy el mismo. Y muchas cosas que aprendí en el deporte las aplico en mi día a día. Por eso es importante conocerse. Porque es muy importante también quererse. Y al final, quererte a ti mismo es mucho más necesario que te quieran los demás por algo que no es. Y eso es esencial, porque al final la vida es un juego. La gente sentirá un poco hacia ti lo que tú sientes dentro de ti. Es un juego. Si tú te sientes bien contigo mismo, la gente también lo percibe. Por tanto, ese juego es un juego muy bonito. Es un juego de emociones, de sentimientos y de convivencia. Por eso, la actitud en la vida es algo que tenemos que entrenar también. Yo he entrenado muchas horas en la piscina, muchos años en la piscina,
pero lo otro también hay que entrenarlo. Y lo puede entrenar cualquiera, simplemente es generar un hábito. Y el hábito es, pues, no atreverse a no equivocarse y atreverse a tener esas experiencias que tenemos que buscar. No canséis de descubriros, de redescubriros y de reinventaros. Es necesario, os será muy sano, físicamente y anímicamente, estoy seguro de ello. Es un ratito que quería compartir con vosotros. La verdad que estoy muy lejos físicamente, pero espero que aunque esté muy lejos físicamente, con este ratito hayáis sentido que estoy un poquito más cerca, porque yo sí que es verdad que os siento un poquito más cerca. Puedo hablar mucho rato, ya sabéis que me gusta mucho hablar, lo habréis notado seguramente, pero creo que había un poquito de preguntas, un poquito de coloquios. Veo por allá abajo en la pantalla que está la lucecita naranja, así que os agradezco el ratito que habéis estado con nosotros, agradezco a la universidad esta invitación, he disfrutado mucho de compartir mi experiencia y aquí quedo dispuesto a todas las preguntas que quieran ustedes hacerme, las que sepa contestar las contestaré y las que no, pues intentaré daros mi visión. Así que muchas gracias y un placer estar con ustedes. Agradecemos por su excelente intervención. Damos paso a este momento al foro de preguntas. La dinámica que hemos venido manteniendo es que se alce la mano mediante la plataforma y nosotros damos paso a las preguntas para que sea un momento más interactivo. Vamos este momento a dar la palabra a Astrid Armijos. No sé si Astrid Armijos nos escucha. Sí, buenos días. Buenos días, continúa. Felicitaciones, Javier. Le saluda desde Loja, Ecuador, Astrid Armijos. Mi pregunta es, ¿cómo superar esta especie de complejo? Muchas de las veces quizá nos sumimos, cuando tenemos alguna discapacidad física, nos sumimos en determinados complejos. ¿Cuál es su sugerencia para superar aquello? Bueno, para mí hay algo muy importante y es el hecho de darle mucho valor a las capacidades que tenemos. Un poco antes en la ponencia, en la presentación, les hablaba de que todos al fin y al cabo tenemos capacidades y discapacidades. Muchas veces a las discapacidades les damos importancia por lo que opinen o piensen los demás. Y eso puede, como puede pasar muchas veces, pues nos puede afectar. Evidentemente, al final no somos máquinas, los seres humanos pues tenemos nuestras emociones y esto son cosas muy fáciles de decir, pero a veces muy difíciles de hacer. Pero creo que el aprender a valorar las cosas que nos permiten desarrollarnos como persona es muy importante. Creo que es muy importante no estar quietos, no detenernos. Hay que estar en movimiento. Especialmente hay que estar en movimiento cuando no estamos conformes con la situación que tenemos. Porque el movimiento nos va a sacar de esa situación que no nos gusta tanto. Para mí el tener complejos no es algo bueno ni malo, simplemente sucede muchas veces. El hecho de tener esa sensación un poquito de sentirnos inferiores a los demás por algún motivo, pues puede pasar. Pero creo de verdad, que es algo que tenemos que practicar. El decirnos a nosotros mismos, a veces incluso en voz alta, cuando hacemos algo bien, algo que nos hace sentir orgullosos, decir, Javi, muy bien, buen trabajo, orgulloso de ti. Decírtelo, repetírtelo, porque al final, a veces no hace falta hacerlo en voz alta, pero yo creo que, igual que a veces nos decimos, ay, ¿cómo me verán los demás? ¿O qué pensarán los demás por esta condición que tengo yo? Y insistimos a veces demasiado en eso, pues vamos a hacer el gesto contrario, vamos a aplaudirnos también cuando toque, pero a nosotros mismos. No esperemos el aplauso de los demás. El mejor aplauso que alguien te pueda dar es el que te des tú en el espejo de tu casa. Ese es el mejor aplauso, porque es el aplauso hecho desde el verdadero conocimiento. Y en ese ejercicio es algo que nos va a permitir ser más atrevidos en la vida, más atrevidos en el deporte y más atrevidos en cualquier pasión que tengamos en la vida, profesional o personal. Hay que practicar eso, porque al final
pues probablemente nos permitirá mejorar. Muchas veces cuando tenemos algún proyecto, tenemos un objetivo top, el máximo, el más alto. A veces no llegamos a ese top, pero aún así, el hecho de recorrer un tramo de ese camino, aunque no lleguemos al máximo, también hay que darle un valor. Si yo quiero ser campeón olímpico de natación, por ejemplo, hay muchos otros deportistas que también quieren serlo o han querido serlo. Yo lo logré, pero también lo que le da mucho valor a haberlo logrado es que había mucha gente intentándolo en ese camino. Por tanto, ese intento también tiene mucho valor. A veces no alcanzar el tope de nuestro objetivo parece que elimina o borra todo el esfuerzo. Y eso, al final, ese resultado. Lo importante de verdad, y se lo digo yo a mis deportistas, es el día a día y hacer aquellas cosas acordes a tu objetivo o a tu ilusión. Eso es importante y hay que darle valor de verdad. El resultado, el conseguir tu tope, depende de muchos factores. Y eso no significa que no tengamos que darle valor al proceso y que no tengamos que darle valor al atrevimiento y al hecho de ser valiente ante las adversidades. Y una adversidad puede ser el tener una discapacidad, pero el enfrentarte a la vida buscando superar esa adversidad tiene mucho valor y mucho mérito. Y tienes que decírtelo a ti mismo. Perfecto. En este momento vamos a dar la palabra al ingeniero Humberto Salamea, quien está levantando la mano, nuestro vicerrector de investigaciones. Por favor, le damos la palabra. Muchas gracias, Javier, al equipo. He estado atento a toda tu intervención y he copiado estas frases que tú lo has dicho. Lo más importante es lo que nos pasa por dentro y no por fuera. La otra frase es, hay que partir de un compromiso y honestidad con uno mismo para alcanzar cualquier proyecto. Y la otra que dice, hay que aprovechar las oportunidades y al final de la vida hay que inventar y reinventar las cosas. Yo debo decirte, Javier, con una frase, admiro tu voluntad y fuerza interior para afrontar cada tiempo y cada espacio del transcurrir de la vida. Eres simplemente un paradigma y un ser muy grande. Gracias por tus palabras y mi pregunta te voy a hacer es, ¿cuál fue tu peor época de transición para pasar a lo que eres ahora una persona muy grande? ¿Cuál esa época, cómo la venciste? Te agradezco a Stalin, Carolina y a todo el equipo de esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias de corazón por tus palabras y agradecido. La pregunta es una pregunta de las que me gustan. Y me gustan porque yo que soy muy positivo y muy optimista, como todo el mundo, también he tenido mis épocas complicadas. Y una de las épocas más complicadas es cuando en esa transición de niño a adulto, ¿no? Esa adolescencia, juventud, una de las cosas que te puedes plantear, por ejemplo, es cuando empiezas a tener esas amistades y ves que muchos de tus amigos pues tienen sus parejas o en esos primeros momentos te preguntas, oye, ¿y a mí, así como soy, me va a querer alguien? Esa duda que te surge, ¿no? O encontraré las personas con quien compartir algo tan íntimo y tan particular y tan personal. Esa pregunta surge, claro que surge, porque al final esa duda te puede aparecer porque sabes que tu perfil personal no es el perfil habitual que encuentras en el resto de personas. Y cuando tienes esa duda, pues es un momento delicado, porque le das muchas vueltas, muchísimas vueltas, ¿no? Y es normal y justo incluso que puedas tener dudas en determinados momentos. Yo también las tuve. Y curiosamente fue en ese ámbito, más allá del deporte o de mi actividad profesional. Bueno, al final hay mucha gente que te encuentras en la vida que te ve también
por tus capacidades y no por tus capacidades. Y ahí entra todo, desde tus deportistas a tus amigos o a tus relaciones sentimentales también, ¿no? Entonces, cuando descubres eso, descubres también que al final tienes que ser fiel a ti mismo. Fiel a ti mismo significa el ser como tú eres. Y siempre siendo como tú eres, encontrarás a alguien o a mucha gente que le va a dar valor a esas capacidades que tú tienes. Lo que pasa es que eso normalmente lo sabes después. En el momento sufres y en el momento tienes dudas. Y así como te hablo de tema personal, te pongo un ejemplo muy simple. El ejemplo tan simple como el ser entrenador de deportistas. Yo tengo nadadores internacionales que han estado en los Juegos Olímpicos de Río, otros han estado en los Juegos Paralímpicos, pero también tengo deportistas que no tienen discapacidad. Nadadores de 1,90 m o 2 metros con unas condiciones físicas espectaculares. Y ellos, por ejemplo, a veces cuando vamos a un campeonato o algún entrenamiento o alguna actividad deportiva, a veces yo observo, aunque no diga nada, te das cuenta, de que a muchas personas todavía les llega un impacto visual, como cuando ven que una gran estrella de la natación española tiene un entrenador con un físico como el mío. Pero ¿qué sucede? Que ese nadador está conmigo no por mi físico, sino porque ellos buscan a alguien que les ayude a nadar lo más rápido posible. Y ellos saben que yo tengo esa capacidad, que soy un buen entrenador, que les puedo ayudar a ser más rápidos. Y como eso es lo que quieren, le dan valor a esa capacidad que yo tengo. Y prefieren entrenar conmigo y obvian y dejan de lado algo que para ellos no es importante ni relevante, que es el hecho de que yo tengo una condición física. Yo creo que eso es muy educativo también. Muy educativo porque muchos de mis nadadores, de mis deportistas, tienen muchos fans, muchos seguidores, mucha gente que les sigue. Y es muy educativo porque todos esos jóvenes que siguen a mis deportistas, a los deportistas que yo preparo, se dan cuenta también que si su ídolo es capaz de ver en una persona como yo, más allá de lo simplemente evidente, ellos probablemente copiarán también esas actitudes y en su entorno aprenderán también a ver las capacidades que puedan tener muchas personas que puedan tener una carencia. Y al final, la integración y la inclusión no es algo que se pueda hacer con un solo botón. Todo lleva su tiempo. No pasamos de tener las personas con discapacidad apartadas de la sociedad a integrarlas al 100%. Todo lleva su tiempo. Pero esas pequeñas cositas también tienen su impacto. Y yo por eso estoy muy orgulloso de mis deportistas, porque saben ver en mí, o en una persona como yo, las capacidades que tengo como entrenador. Y ahí no le dan importancia a mi discapacidad física. Gracias. Vamos a seguir con las preguntas. De este rato damos paso a Victoria Marlin Salazar, por favor. No sé si nos escucha. Le hemos desactivado el micrófono, pero no sé si el suyo está desactivado. Victoria Marlin, por favor, ¿nos escucha? Sí, ahí. Hola. Perfecto, le escuchamos. Ya, perfecto. Muy buenos días. Realmente es un gusto, Javi, escucharlo. Es un excelente mensaje, una experiencia de vida realmente increíble. Sin embargo, bueno, aquello me quería decir es que se está priorizando, por ejemplo, en esta cuarentena, lo que son las asignaturas principales, por decirlo así. Por ejemplo, química, física, lenguaje, entre otras. ¿Qué pasa con la educación física y la educación artística? ¿Qué piensas sobre quizás este desinterés por hacer que los chicos no hagan actividad física en casa? Bueno, se me ha cortado un poquito, pero creo que he entendido un poco la pregunta en cuanto a la importancia estos días de cuarentena de la educación física y la educación artística.
Entonces, bueno, yo te voy a contestar un poco en base a lo que estoy viendo aquí en España. Es cierto que yo creo que en estos días precisamente es muy importante esa actividad física y actividad artística en las casas, o debería serlo, porque creo que es un estímulo muy sano, muy bueno para los niños en estos días, ¿no? Es verdad que puede ser más complicado realizar según qué tipo de actividades físicas o artísticas, sobre todo a nivel físico, porque la realidad aquí en España es que cada uno o cada familia está en sus domicilios desde hace ya la 6ª semana. Eso significa que evidentemente el hecho de que tú tengas un domicilio o una casa más grande, más pequeña, ya te limita de alguna forma. Pero aún así, creo que siempre hay alguna forma de hacer las cosas. Aquí se está haciendo mucho, al menos en España, se están enviando a los alumnos unos planes muy flexibles de trabajo en los que no solamente se dirigen al alumno en sí, sino también a la familia, para hacer partícipe a la familia de la actividad. La actividad física es algo complicado de hacer dentro de una casa, pero sí que es cierto que hay formas, evidentemente más complejas y menos desarrolladas de hacer actividad física en casa. La actividad artística también depende mucho del material del que dispongas en cada domicilio, pero sí hay algo que considero fundamental para hacer educación artística, es ser capaces de ser creativo. Y ser creativo hoy en día es algo que estamos obligados a hacer. Hay que desarrollar esas capacidades que quizás tienen más que ver con la emoción que con el conocimiento en sí. Pero yo creo que hoy en día, si necesitamos algo, aparte de aprender muchas cosas, es estar fuertes anímicamente. Y creo que hay que darle valor y hay que reivindicar a la educación artística y la educación física en estos días, porque nos va a ayudar sobre todo a llevar este confinamiento de una mejor manera. Así que estoy muy de acuerdo contigo con lo que propones y con lo que comentas. Estoy muy de acuerdo con que hay que darle valor y que los centros educativos tienen que hacer en la medida de sus posibilidades y en la medida de las posibilidades de las casas de los alumnos una actitud, o sea, un trabajo para que eso no quede en un segundo plano. Porque es necesario que los chavales puedan estar activos, porque van a estar mejor físicamente y sobre todo, fundamental, van a estar mejor anímicamente, porque esto algún día va a terminar y vamos a empezar a salir por las puertas de nuestras casas y cuanto mejor estemos y mejor tengamos esa actitud y ese bienestar, pues más sencillo será volver a poco ir llegando a esa normalidad, que quizás es una nueva normalidad, una normalidad un poquito diferente a la que estábamos acostumbrados. Yo creo que habrá muchas cosas que cambiarán. Y es verdad que el deporte, por ejemplo, será algo que tendrá que tener un periodo de transición importante. Aquí, y creo que en todo el mundo, hay algo de lo que se habla mucho, que es el distanciamiento social. Es difícil hacer según qué actividades deportivas o físicas sin ese distanciamiento social. Esperemos que poco a poco eso vaya pues equilibrándose y llegando a una situación estable para que todo el mundo pues pueda volver a disfrutar de una u otra medida de todas esas cosas que tantas emociones nos aportan. Así que te agradezco la pregunta porque creo que hay que darle mucha importancia a esto que comentas y desde aquí, si hay profesores o docentes entre las personas que están en esta ponencia, les animo y les motivo para que hagan un esfuerzo imaginativo y un esfuerzo para que sus alumnos, cada uno en su casa, pueda desarrollar la mayor capacidad en actividad física y artística. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a dar la palabra a Carlos Antonio Valverde, por favor. Tenemos una panelista que nos está alzando la mano, la máster Carolina Tamariz. Vamos primero a dar la palabra al participante y luego procedemos con usted, que no me había dado cuenta que está alzando la mano, mil disculpas. Enseguida le damos la palabra. Buenas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Carlos Valverde, docente de la Universidad Católica de Cuenca de la carrera de periodismo. Un gusto estar en este taller, Javi,
Muchísimas gracias. Más que consejos, son testimonios de vida que fortalecen a uno y a veces uno piensa que no tiene la capacidad de hacer algo y viéndote a ti, creo que tenemos todas las capacidades para desarrollarnos y hacer nuestras tareas y nuestros objetivos que nos cumplimos. Es una pregunta un poco más desde la comunicación, desde mi área, desde el periodismo. A veces hay falencias en el periodismo, en que no se sabe cómo direccionar la noticia de una persona. La comunicación, cómo debería manejar esos mensajes para no crear o caer en la lástima, a veces de personas con capacidades especiales o diferentes. A veces el periodismo, la comunicación va, pero a veces se direcciona a la lástima y crear ese ánimo de minimizar a los personajes o a los actores, en este caso a ti, y no sé, a lo mejor te pasó que la comunicación, los medios tratan de crear lástima hacia ti y no ver esas fortalezas. ¿Cómo lo ves a la comunicación, al periodismo en estos casos? Gracias por tu respuesta. Fíjate que todo igual, bueno, todo tiene un proceso. El trato de la discapacidad en España o del deporte paralímpico en España hace 30 años y ahora no tiene mucho que ver. Ha tenido un proceso evolutivo que ha ido precisamente de esto que comentabas tú, de un tema más de lástima o de pobrecitos, o mira a los chicos que hacen deporte pese a su discapacidad y tal, a un trato del deporte puramente como deporte, ¿no? Sin más, sin adjetivos. Al final hay una parte que es formativa, ¿no? Pero no solamente con el tema del deporte, sino al final los medios de comunicación también tienen una parte en la que, sin darse cuenta muchas veces, tiene una parte educativa también en la sociedad. Si nosotros hablamos con lástima de algo, la población tendrá lástima de eso. Si le damos otro tipo de trato, eso también tendrá un impacto en la población. Digo esto porque es importante que los profesionales de la comunicación también tengan la posibilidad de aprender y de ser formados en este sentido. Y ahí tienen mucho que ver dos ámbitos. Uno, el puramente académico, el que haya una conciencia social dentro de las facultades de periodismo y comunicación, de no solamente las cuestiones de discapacidad, sino de cualquier cuestión que tenga un impacto social importante. Por tanto, la parte académica tiene que darle valor a eso, ¿no? Y luego también es verdad que dentro de los organismos que tratan temas de discapacidad o de cualquier otro ámbito social determinado, tiene que haber un esfuerzo para ayudar a estos profesionales del deporte o de la comunicación, mejor dicho, sobre todo en los primeros momentos, a aprender cómo tratar determinados temas. Hay algo tan simple como la propia terminología. ¿Cómo se llama una persona como yo? ¿Cómo se trata una noticia sobre una persona como yo? ¿A qué hay que darle importancia? ¿Cómo se describen determinadas situaciones? Yo entiendo perfectamente que eso no es sencillo para alguien que sea un gran comunicador, pero que por el motivo que sea no tenga un amplio conocimiento de la población con discapacidad o de la realidad social X, la que sea, ¿no? Por tanto, hay esas dos partes. Para mí es importante la parte formativa y el aprendizaje que tenga el futuro profesional dentro de sus instituciones académicas, universidades, sus formaciones, sus másters y tal. Pero luego también creo que hay una responsabilidad. Yo no puedo simplemente quejarme de que tú escribas sobre mí de una determinada forma que a mí no me parece que sea adecuada. Es mucho mejor que nos tomemos un café o una cerveza o lo que tú quieras y yo te pueda explicar la realidad, mi realidad, o así como yo vivo mi realidad. Pero esto es una doble vía. Yo te puedo invitar, pero también me puedes invitar tú para querer saber un poquito más. Al final será bueno para mí, pero también será bueno para ti, porque si cuando tienes que escribir o hablar o hacer una nota de determinado tema en el que no te sientes cómodo,
también es complicado y uno sufre por dentro porque esa duda existe, ¿no? Y existe esa duda. Te lo comento porque, aparte del tema de magisterio, hace unos años hice un máster de periodismo deportivo. Yo trabajo como comentarista deportivo en un canal internacional, que es el canal Eurosport, un canal que está en todo el mundo, y la versión en español, cuando hay competiciones de natación y se está contando determinada competición, la voz, el que pone la voz soy yo. El que dice, si Michael Phelps en la calle número 4 pasan un tiempo, este soy yo, ¿vale? Entonces, explico esto porque al final lo importante de la noticia no solamente es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Y el mensajero es muy importante. A veces más importante que el propio mensaje, porque un mensajero que se sienta cómodo con el mensaje o trasladando el mensaje va a lograr que el reflejo real sea mejor. Y además va a hacer algo muy bonito, y es que incluso puede hacer cambiar una visión de la población de determinadas circunstancias. Y ante poblaciones y colectivos desfavorecidos o en principio desfavorecidos, eso es algo que como profesional de la comunicación te puedo bien asegurar que hace sentirse muy bien y hace sentir que el trabajo que haces tiene mucho valor, mucho más que el valor propio de la comunicación. Perfecto, ahora sí procedemos a darle la palabra a la máster Carolina Tamaris, quien es la encargada del área de Cultura y Deportes de la Universidad Católica de Cuenca. Bueno, Javi, ya te he dicho muchas veces que realmente para mí tú eres un referente y yo te pongo como ejemplo siempre que en todas las situaciones que me encuentro en mi vida. Tú sabes, yo soy deportista, he tenido la oportunidad de hablar contigo. Y bueno, cuando te en persona, hubo algo que ya mencionaste, sin embargo, a mí hasta el día de hoy me ha quedado en la cabeza y es justamente el tema del humor, de reírte de ti mismo. Y ahí, cuando te entrevisté, recuerdo una anécdota que me contaste de justamente de que se escondían las prótesis con sus compañeros después de entrenar. Y es algo que a mí se me ha quedado en la mente desde hace 10 meses más o menos que pude estar contigo en persona y me gustaría que compartas esa experiencia con nosotros, que nos cuentes esa anécdota que aparte de que es cómica y bastante graciosa, siento que te deja mucho y realmente te enseña mucho para tomarnos la vida y ciertas circunstancias que no podemos cambiarlas, pues con humor. Sí, recuerdo esta anécdota, porque además la cuento de vez en cuando. Es verdad que como en todos los equipos deportivos, siempre cuando alguien llega por primera vez, solemos hacer alguna bromita, alguna bromita o alguna cosa para darle la bienvenida, ¿no? Entonces, como todo el mundo, yo también fui primerizo en alguna ocasión. Yo era muy jovencito, tenía 15 años, la primera vez que estuve en el equipo nacional español. Y yo siempre he sido, sobre todo de jovencito, era muy responsable, especialmente con cosas como los horarios, ¿no? A mí si el entrenador me decía que a las 6 de la tarde teníamos que estar en tal sitio, yo a las 6 menos 10 ya estaba allí, ¿no? O sea que siempre estaba allí puntual como un clavo, ¿no? En una de las ocasiones de los primeros días en los que estuve con el equipo nacional español, recuerdo que fuimos a un entrenamiento. En el entrenamiento, pues el autobús, no sé cómo llaman ahí, el autocar o autobús, el transporte, nos esperaba en la puerta de la piscina después de entrenar. Así que yo hice mi entrenamiento con mi equipo y claro, nosotros cuando entrenamos, pues cada uno de nosotros pues deja en el lugar en el que nos cambiamos de ropa y tal, pues o sus prótesis, sus piernas, sus muletas, sus sillas de rueda, lo que sea, y siempre suele haber un rincón en el que está todo ese material. Así que, bueno, hicimos el entrenamiento, lo terminamos, y cuando lo terminamos, una de nuestras entrenadoras nos dijo, chicos, el transporte está fuera, por favor, en 15 minutos todo el mundo fuera, que nos tenemos que ir rápido por no sé qué motivo. Entonces, claro, yo escuché 15 minutos fuera, digo, yo en 10 minutos estoy fuera. Así que me fui rápidamente al lugar en el que estaba todo el material y había sillas, había prótesis, había muletas,
pero mis piernas yo no las encontraba, ¿no? Así que empecé a buscar, no las encontraba, yo a mis compañeros todavía no los conocía mucho, empecé a preguntar, oye, perdón, mira, ¿no habrás visto unas piernas por ahí? Entonces era como un juego y todo el mundo pues se hacía un poco el loco, nadie me contestaba. Y yo iba buscando, pero iban saliendo piernas y sillas, pero no salían las mías por ningún lado. Así que mis compañeros se iban acabando de vestir y se iban marchando y yo, bueno, decía, cuando quede poco, pues aparecerán en algún lado. Al final me quedé yo solo y no había piernas, no había nada, yo estaba en bañador y fui al guardavidas, al socorrista de la piscina, fui a preguntarle, oye, disculpa, ¿no habrás visto unas piernas por ahí? El guardavidas me miraba como diciendo, oye, voy a ver unas piernas, yo qué sé dónde están las piernas. Así que en una de estas yo levanté la cabeza, miré arriba y en la grada, en los asientos de los espectadores, estaban mis piernas cruzadas así, muy bien puestas, con una lata de Coca-Cola en un lado, pues como si estuviesen viendo el espectáculo, ¿no? Y yo pues me quedé mirando hacia arriba y diciendo, ¿pero qué hacen mis piernas ahí arriba? Total, al final subí, agarré mis piernas, me las puse, me vestí todo lo más rápido que pude, me fui al transporte, llegué el último, pero el último súper tarde, y para disculparme me fui a la entrenadora y le dije, perdóname, porque es que he perdido mis piernas. Y me miró, me dice, he perdido mis piernas, ¿eh? Pareces muy despistado. Entonces todo el transporte, todos mis compañeros empezaron a reír, incluida mi entrenadora, y ahí fue cuando me di verdaderamente cuenta, ingenuo de mí, que era una broma que me habían hecho todos para darme el recibimiento adecuado al equipo nacional español. Y fue muy divertido porque incluso el guardavidas estaba compinchado con ellos, con lo cual fue la broma que me hicieron. Yo siempre he hecho muchas bromas con las prótesis, las escondo, las clavo en la arena de la playa boca abajo, hago muchas cosas. Así que, bueno, yo creo que es una manera de quitar hierro y de al final, enseñar que se puede bromear con todo, incluso con estas cosas. Perfecto, vamos a continuar dando la palabra a nuestros participantes. Pablo Patricio Ruiz, por favor, no sé si nos escucha. ¿Sí me escucha? Le escuchamos. Sí, le escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe Javi. Un gusto saludarle desde acá de Loja, Ecuador. Un placer. Muchas gracias por la capacitación. Excelente motivación. Me ayudó mucho en muchos ámbitos que tenía a veces inquietud o desconocía. Mi pregunta es, por ejemplo, usted explica que la discapacidad más bien no es algo que te impide lograr algo, sino es una fortaleza. Más bien sería la discapacidad, sería una excusa. En ese ámbito mi pregunta sería, ¿qué hacer cuando estas personas no tienen la motivación para salir adelante? O más bien solo no tienen quien los apoye, estas personas, o no tienen el apoyo de nadie, y para que salgan adelante, ¿cómo se lograría ahí en ese ámbito? Bueno, es un trabajo complejo. La pregunta es muy interesante porque es cierto que mucha gente en muchos momentos de la vida no tiene la fuerza como para por sí misma tener esa iniciativa para luchar por tener una vida plena, ¿no? En esos casos yo lo que le doy mucho valor y mucha importancia es a afrontar pequeños retos, pequeñas cositas que de alguna forma permitan a la propia persona ver cómo finalmente su forma de afrontar el día a día tiene su beneficio, ¿no? Es decir, quizás en muchas ocasiones en la vida vemos la vida como un todo o nada. Y yo creo que entre ese todo y ese nada hay muchos puntos intermedios. Esos puntos intermedios son, bajo mi punto de vista, no solamente importantes por sí mismos, sino también necesarios para alcanzar un estado o un bienestar de vida en el que te sientas satisfecho y te sientas con una vida plena, como decía, ¿no? Por tanto,
yo lo que haría es, en estos casos tan complicados, donde hay anímicamente tanta dificultad, hacer propuestas de carácter minimalista casi, pero que no por ello dejan de ser realmente necesarios e importantes, ¿no? Hay que acompañar mucho a personas con este tipo de perfil, porque realmente, como decía yo antes, las cosas que tiramos hacia adelante vienen dadas por esos dos ámbitos, tu entorno y tu capacidad y tu fortaleza personal. Pero eso no significa que sea 50 y 50%. Los porcentajes pueden ser muy variables. Incluso en la propia vida van cambiando en función del momento en el que te vas encontrando. Pero sí que es verdad que en estos casos concretos hay que acompañar un poquito más. Y a veces, bueno, yo no soy nunca, no me cierro nunca a que en estos casos complicados y complejos haya pues verdaderos profesionales que sepan analizar qué aspectos pueden ayudar a una persona a lo que ya os decía yo antes, que es al hecho de no estar quietos en una situación que no te aporta nada. La gran dificultad es que muchas veces no eres consciente de que esa situación estática no te ayuda. Y eso es a veces a lo que hay que ayudar a estas personas. Yo soy de los que creo que todo el mundo tiene esa capacidad, pero que las circunstancias que te encuentres en la vida en muchas ocasiones no te lo pone fácil. Yo me río mucho, yo me esfuerzo mucho, yo tengo una vida muy plena, pero soy plenamente consciente de que todas las personas que tengan una condición física como la mía no tienen por qué vivirla de la misma forma. Habrá quien la vivirá mejor que yo y habrá quien la vivirá peor que yo. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo es necesario ofrecer herramientas a estas personas por su bien y por su calidad de vida. Y en este caso yo soy partidario que el acompañamiento sea un poquito más intenso, porque necesitas más ayuda en muchos momentos de la vida. Y creo que darle valor a las pequeñas cositas que permiten un avance es muy importante. Yo le doy mucho valor a cosas pequeñas en la vida. Os pongo un ejemplo que me está pasando a mí. Yo soy una persona que vivo muy rápido en el sentido de que tengo poco tiempo para, por ejemplo, antes hablaba de la cocina, ¿no? Ahora estos días, como tengo más tiempo, dedico más tiempo a la cocina. Soy muy torpe en la cocina, muy torpe en todos los sentidos. Primero por mis propias habilidades y segundo porque yo creo que el conocimiento y la habilidad que tengo como cocinero a nivel de ingredientes y tal es muy básico. Pero disfruto de cositas pequeñas que también me hacen sentir orgulloso. Igual no hago el mejor plato del mundo, pero es que antes ni siquiera lo hacía. Entonces ya tiene un valor que me ha permitido avanzar un poquito. En estos casos yo creo que esas pequeñas cosas tienen que ser recibidas con un gran aplauso. Un gran aplauso, no aplauso físico, sino un aplauso que la persona se siente reconocida por sí misma y por el entorno. Perfecto, en este momento vamos a dar paso ya al cierre de la conferencia por cuestiones de tiempo. Sin duda, la misma ha sido muy fructífera. No sé, usted, señor deportista, si quiere cerrar diciendo algo a los participantes. Yo simplemente agradecer de verdad, de corazón, la invitación. Ha sido un rato excelente. Me han encantado las preguntas, de compartir mis vivencias con ustedes y sobre todo de decirles que al final los límites como tales pues podemos afrontarlos de muchas formas, como un muro que nos impide avanzar o como un desafío, como una tentación o como un aliciente. A veces darle un buen golpe a ese muro, a ese límite, es necesario. Hay que atreverse a golpear esos límites porque a veces detrás de esos muros hay cosas muy bonitas que nos pueden llenar la vida de color. Por eso esos límites hay que enfrentarse a ellos e intentar avanzar un poquito más. Nos ayudará a descubrir muchas cosas que quizás no sabíamos que existían. Así que gracias, animaros a romper esos límites y animaros también a que ayudéis a la gente que rodea a afrontar esos límites con valentía, con actitud, con
inclusión, y por mejor. Perfecto, en este momento se cierra la conferencia Vida y Deporte. Agradecemos al Centro de Educación Continua, sus coordinaciones en Loja y Machala, y al área de Cultura y Deporte de la Universidad Católica de Cuenca por esta iniciativa. Asimismo, agradecemos al deportista élite Javier Torres por su impecable y fructísima charla. Buenas tardes. Adiós a todos. Y adiós, Coco.